Ok. La pregunta 1 nos dicen que en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3, el conjunto de esos polinomios es Li. Entonces, veamos qué hay que hacer. Para que este conjunto sea Li, hay que ver si el conjunto es Li, entonces existe una única solución al sistema alfa veces 1 más t cubo más beta veces 1 menos t más gamma veces 2 más t menos t al cuadrado. Y también le tenemos que poner uno último. Más delta veces, digamos, el vector t cuadrado más t igual a 0. Esto va a tener solución única. Va a tener siempre única sol. Si es que es LI. Entonces hay que ver qué pasa con esto. Pero notemos también de que el 0 que tenemos a la derecha lo podemos reescribir como un 0 t cuadrado más un, que es menor o igual a 3. Así que no, hacemos como 0t cubo más 0t cuadrado más 0 t más 0. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque resulta que como cada uno de estos son vectores distintos, los t cuadrado que son LI entre ellos, entonces tiene que cumplir de que el factor asociado al t cubo tiene que ser igual en la izquierda y en la derecha. Y lo mismo para cada uno. Entonces, de esto concluimos, por lo tanto, de que alfa veces t cubo, que es el único cubo parece, tiene que ser igual a 0. Mejor voy a escribir alfa es igual a 0 simplemente. Y acá voy a escribir entre paréntesis t cubo. Después concluimos también que acá tenemos un menos gamma y acá tenemos un más delta. Tiene que ser igual a 0, que este es el t cuadrado. También tenemos de que es un menos beta más gamma y más delta tiene que ser igual a 0, que este es los factores asociados al t. Y por último los independientes de t, que son alfa más beta más 2 gamma y nada más. Esto es igual a 0. Pero esto sí quedó bastante feo, la verdad. Como que se puede resolver, claramente tenemos 4 ecuaciones y 4 variables, así que lo podríamos resolver, pero lo podemos resolver de una manera más inteligente. Lo que podríamos hacer sería reordenar esto para que se nos ajuste a una matriz. Entonces lo ponemos así. Idealmente esto me calzaría bien. Y más o menos calza. Bueno, más o menos se puede ver entonces cuál es la matriz asociada a esto. Esto es lo mismo que decir que es la matriz de la forma 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1. ¿No? 0, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Multiplicada por el vector alfa, beta, gamma y delta. Todo esto multiplicado por 0. O sea, todo esto es igual a 0. Entonces, esto es un sistema muy fácil de resolver. Nosotros sabemos de que si esto tiene solución única, significa de que las filas son LI, o las columnas, en este caso. 1, 1, 2, 0, puede ser que me equivoque. No, creo que está bien. Ah, no, este es un gamma, es verdad. No es un delta. Sí, está bien. Ahí. Efectivamente era 1, 1, 2, 0. Ok. Y entonces, para que tenga para que tenga
única, la matriz debe ser LI. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver si esto es LI. Entonces, para hacerlo más fácil, lo único que tenemos que hacer es simplemente pivotear. Si pivoteamos y llegamos que su forma escalonada reducida tiene pivotes en todos los lados, entonces estamos bien. En particular, podemos aplicar la operación fila 1 a la 4, 4. Fila de la 4 se le suma la 1, pero multiplica por un factor de menos 1, que esto nos da 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0. Vamos a copiar esta matriz. Ok. Y seguimos con el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, lo que yo prefiero hacer en este caso sería sumar la cuarta a la segunda. Digo, la cuarta a la tercera. Hacer fila 3, 4 con 1. 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0. Esto me quedaría en 3 y esto me quedaría en 1. Esto me queda 0, 1, 2, 0. Y ahora podemos hacer dos operaciones. Voy a escribir dos flechas para eso. La primera operación sería sumar a la tercera, le vamos a sumar la segunda por un factor de 3. Y después a la cuarta le vamos a sumar la segunda con un factor de 2. Entonces esto me queda 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0. Esto me quedaría en 0 y esto sería 4. Esto sería 0, 1, y esto me quedaría en 0. Y esto en 2. Y en particular lo que notamos acá es de que ya estamos en una... O sea, podemos reordenar, mejor dicho, Sí. Ok, vamos a hacer un cambio de columnas. Lo que no es relevante para calcular si es ley o no. Se pueden cambiar el cambio de filas, mejor dicho. Y vamos a ver cuáles son los cambios que tenemos que hacer, porque quiero que esto... Ah, no podemos todavía. No. Mala mía. Pero lo que podríamos hacer acá es, por ejemplo, pues sí podemos cambiar filas en realidad. Claro. Okay. Entonces sí, nos quedaría de esta forma. Un cambio de filas inteligente. Y notamos de que tenemos efectivamente un pivote en cada uno. Por lo tanto, la matriz es LI. Sin embargo, ahora tenemos que volver. Significa que a esta matriz original la llamamos, por ejemplo, A, y este vector lo llamamos X, podemos concluir que entonces el sistema AX igual a 0 tiene sol única. Sol única. Y además teníamos de que esta solución única era exactamente lo que necesitamos. Por lo tanto, concluimos que el conjunto original, por lo tanto, el conjunto original era LI. Listo. Disculpe, Acá, sí, si el conjunto no fuera ley, yo al hacer ese sistema quedaría como con variable libre. sí, Eso es como básicamente. lo que hay que hacer acá es como hacer como
como los coeficientes y hacer como un sistema con los coeficientes o no? Con la ecuación de los coeficientes. Sí, sí, hay que hacer eso justamente. Claro, hay que meter todo en una misma ecuación y después llevarlo a una especie de forma de matriz. Con la forma de matriz es mucho más fácil trabajar si es que es LI o LD. Gracias. No. Ok, parece que no hay más dudas, así que seguimos. La segunda pregunta nos dice de que en el espacio de la matriz es 2 cruz 2, el conjunto U igual a todas las matrices tal que son, esto no sé si lo vieron en clase, se llaman antisimétricas, esta condición. Sí lo vimos. Ok. Sí, entonces el conjunto de todas las matrices 2 cruz 2 que son antisimétricas es un subespacio. Entonces, notemos de que eso es lo mismo que... Podemos reescribir el conjunto U, por ejemplo. El U lo podemos reescribir como las matrices de 2 cruz 2 explícitamente, o sea, las matrices se pueden escribir de esta forma, tal que se cumple esta propiedad. Y esta propiedad en una matriz 2 cruz 2 es simplemente que sea igual a esta. Menos A, menos D, menos B, y menos D. Ah, no, esta era menos B y menos C. Okay. Menos B y menos C. Okay. Y dice. Okay. Vale. Entonces, este es el nuevo conjunto U. Simplemente reescribimos esta condición de una manera que nos sea más fácil trabajarlo. Notemos que en particular llegamos a la ecuación que tenemos en la derecha. De la ecuación de la derecha deducimos de que entonces A es igual a menos A, lo que implica que entonces 2A sea igual a 0, o sea, A tiene que ser igual a 0. También concluimos de que B tiene que ser igual a menos C, que no podemos concluir nada más de eso. De la misma manera, C tiene que ser igual a menos B. Y de la misma manera, tenemos de que D tiene que ser igual a menos D, que implica que 2D sea 0, que implica que D tiene que ser 0. Entonces, digamos de que tenemos una variable fija que le vamos a poner a B, por ejemplo. Digamos que sea B igual a una constante K. Entonces, esto implica de que C tiene, por lo tanto, que ser igual a menos K. Entonces, cualquier matriz que pertenezca a U, la podemos escribir como una matriz del estilo así. 0, 0, porque ya sabíamos que A y D eran 0. Pero en B tenemos como K y acá tenemos como menos K. Pertenece entonces a U. Y es más, todas las matrices que pertenecen a U se cumplen esto. En particular, tenemos de que K veces la matriz 0, 1, menos 1, 0. Esto es equivalente. Esto también pertenece a U, que es lo mismo que teníamos arriba, básicamente. Es un subespacio. Ok. Y notemos que esto es un generado. Es el generado de la matriz 0, 0, menos 1, 1. Que entonces es igual a U. Y en particular, como tenemos que U es un generado, todos los generados son subespacios, por lo tanto, U, voy a escribir eso mejor. Como los generados son subespacios, concluimos que U es subespacio. Y eso es todo. ¿Y a qué llegaríamos si no fuera subespacio? No, lo tendríamos que hacer con contradicción. Tendríamos que agarrar una de las propiedades de subespacio y verificar que existe algún caso en el que no se cumple.
De hecho, hay una pregunta de eso después, y vamos a ver. Entonces, como lo que hay que hacer acá es como verificar que esto es como multiplicación de algo por otra cosa y para determinar que es un generado. Sí, 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 pero o sea, en teoría podría ser multiplicación de más de una cosa. Podría ser como un k veces esta matriz más un beta veces otra matriz más, no sé, una cosa así. No Y, necesita ser solo una cosa. y si llegásemos, por ejemplo, acá 0 menos 1, 1, 0, la matriz, y más otra cosa, pero esa cosa es como un escalar, o sea, no es como Claro, algo, un factor multiplicando. sí, Ya eso no tampoco sería sería, un subespacio. Eso justamente implicaría que no sea. Bueno, existe un caso muy especial si es que esa matriz que me dijiste como de factor escalar, por así decir, no, no es escalar, pero de factor constante, si es que eso resulta ser LD con, con todos los vectores que ya teníamos, o en este caso el K, ese es el único caso en donde eso seguiría siendo un subespacio. Pero si es que no va a quebrar la propiedad de que sea cerrado bajo la suma, que es la propiedad más típica que se quiebra en estos casos. muchas gracias. No. Ok. Entonces podemos seguir al siguiente. Nos dicen que en el espacio de matrices 2 cruz 2 el conjunto A, definido como el conjunto de las matrices tal que su determinante es 0, es un subespacio. Y justamente resulta que esta es falsa. Esto resulta ser falso. ¿Por qué? Porque los subespacios tienen que cumplir varias propiedades. En particular, una propiedad de los subespacios es que son cerrados bajo la suma. Es que son cerrados bajo suma. ¿Qué significa eso? De que si tenés un U, B, por ejemplo, pertenecientes a un espacio, no, U, B es más largo. Pero si tenés un X, Y que pertenece a un espacio U, esto implicaría que X más Y pertenece al espacio U. Sin embargo, acá vamos a encontrar dos vectores, X e Y, que en este caso van a tener que ser matrices, que si los sumamos, eso no pertenece al espacio U, y los dos originalmente sí pertenecían al espacio U. Entonces, elijamos nuestros dos vectores. En este caso, voy a llamarlos A y B. El primero va a ser la matriz 1, 0, 0, 0. Y la otra matriz va a ser el 0, 0, 0, 1. Notemos que el determinante de A es igual a 0, es fácil de ver eso, y el determinante de B es igual a 0, que también es fácil. Y por lo tanto, A y B pertenecen a U. Sin embargo, veamos qué pasa con A más B. A más B es el vector 1, 0, o sea, la matriz 1, 0, 0, 1, que si calculamos su determinante, voy a escribirlo como det, eso significa de que el determinante de A más B es igual a 1. Por lo tanto, A más B no pertenece a U. Y concluimos que entonces U no es cerrado bajo la suma. Bajo suma. Y por lo tanto, U no es subespacio. Vale. ¿Alguna duda? ¿Podrías mostrar un poco más de cerca al final? Sí. Ahí, gracias. Para demostrar que U es cerrado bajo la suma, hay que hacer mucho más desarrollo que eso, ¿cierto?
Sí, claro, no puedes agarrar dos vectores y ver si es que pertenecen, ¿no? Tendrías que hacerlo genérico. Entonces tendrías que agarrar un A genérico, un B genérico, calcular A más B de forma genérica, calcular el determinante de A más B de forma genérica y ver si es que eso da cero. Si es que eso da cero, entonces ya lo demostré. Y si hacen todos los casos de los vectores, como los coeficientes. Claro, sí, al final estaríamos mostrando para cada caso. Así que sí, es Es más decir, trabajo, pero no es tanto en realidad en este caso estamos trabajando con matrices 2 cruz 2. Si te dijese una matriz 3 cruz 3, ahí ya sí sería muchísimo trabajo. Ok, entonces sigamos. La pregunta 4 nos dicen que en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3, tenemos que el conjunto U definido como todos los polinomios tal que evaluados en 1 y evaluados en menos 1 me da 0. O sea, la suma de esas dos me da 0. Y me piden demostrar de que esto es un subespacio. Para demostrar que hay un subespacio hay que demostrar, lo podemos hacer como hicimos antes, ¿no? Demostrar que era un conjunto generado. Pero también podemos hacerlo de otra forma. Podemos simplemente demostrar cada una de las propiedades de subespacio. Entonces, los subespacios tienen propiedades. Tienen tres propiedades esenciales. La verdad que a veces se reescriben de distintas maneras. Esta es la expresión que a mí me gusta mostrarles. Tienen tres propiedades. La primera es de que no son vacíos. Así que no es vacío. La segunda es de que cerrado bajo la suma, que era la que habíamos utilizado antes. Y también es cerrado bajo multiplicación por un escalar. Entonces hay que demostrar estas tres propiedades para este conjunto de carga. disculpe, ¿Sí? de estas tres propiedades principales como que derivan todas las demás propiedades de los subespacios. Sí, sí. Hay como distintas maneras de reescribir eh, que, que existen las mismas propiedades. Ustedes probablemente en el libro lo tengan de otra forma, tal vez las propiedades, pero estas son equivalentes. Como, también me acuerdo que cuando yo di lineal, eh, una que usaba como mi profesor era simplemente demostrar de que alfa veces un vector x más beta veces un vector y, si es que esto seguía perteneciendo al subespacio, o en teoría subespacio, entonces básicamente ya estábamos, y solo nos falta demostrar que no era vacío. Pero sí, con todas estas propiedades ya se puede mostrar todo el resto de las propiedades que tengan. Así que, primero hay que demostrar de que no es vacío. Entonces, notemos esto. Tenemos que encontrar algún polinomio tal que evaluado en 1 y evaluado en menos 1 sean tal de que su suma sea 0. Entonces, en particular, podemos agarrar un polinomio de que evaluado en 1 y evaluado en menos 1 me da 0. Por ejemplo, a mí se me ocurre el 1 menos x al cuadrado. Entonces, sea p igual a... sea p de x igual a 1 menos x al cuadrado. Notemos que p de 1 es igual a 1 menos 1, que esto es igual a 0. P de menos 1 es igual a 1 menos 1, que es igual a 0. Por lo tanto, P de 1 más P de menos 1 sigue siendo igual a 0. Y P entonces pertenece a U. Así que U no es vacío. Porque por lo menos tiene este vector que habíamos encontrado arriba, ¿no? O sea, este polinomio. Vacío. Entonces, siguiente propiedad. La siguiente propiedad es que sea cerrado bajo la suma. Bajo suma. Entonces, digamos de que tenemos dos vectores, sea
P, Q pertenecientes al vector, al conjunto U. Tenemos que mostrar que P más Q sean pertenecientes a U. Sí, a U. Entonces, veamos qué significa P más Q evaluado en 1 más P más Q evaluado en menos 1. Bueno, cuando nosotros sumamos polinomios, simplemente es lo mismo que evaluar cada uno de los polinomios y después sumar. Entonces, esto es lo mismo que decir P evaluado en 1 más Q evaluado en 1 más P evaluado en menos 1 más Q evaluado en menos 1. Y esto lo podemos reordenar de la forma así. Y notemos de que ya sabemos cuánto es P1 más P de menos 1. Eso sabemos que es 0. Esto es 0. Y esta parte de acá también sabemos que es 0. Por lo tanto, esto es 0 más 0, que eso es igual a 0. Y de eso concluimos que entonces P más Q pertenece entonces a U, porque cumple la propiedad. Y U es cerrado bajo suma. ¿Mostrar un poquito lo de recién? Sí, ahí voy. ¿Cómo llegó a que Q de 1 y Q de menos 1 daba 0? Ok, no argumento eso. Es que llegué a eso gracias a que sé que P y Q pertenecen a U. Como sé que Entonces Q P, debe cumplir lo mismo, claro, ¿no? como sé que P y Q pertenecen a U, en particular puedo concluir esto de acá. Que esto vale 0 y que esto vale 0. Porque la propiedad esencial de que pertenecían a U era justamente esa. De que cuando los evalúo en 1 y los evalúo en menos 1, eso me da 0. Como sabía, como por premisa, de que estos pertenecían a U, entonces podía concluir eso. Y vamos con la tercera propiedad, que es que sea cerrado bajo multiplicación por escalar. Entonces, digamos que tenemos un P perteneciente a este conjunto. Tenemos que mostrar que si tenemos una constante que vamos a llamar K, que sea un real, un escalar simplemente, tenemos que mostrar que Kp también pertenece a U. Entonces veamos qué pasa cuando agarramos el polinomio Kp y lo evaluamos en 1 y también Kp evaluado en menos 1. Esto es lo mismo que simplemente sacar el escalar para afuera, el escalar se puede sacar, no hay problema. Y es K por P evaluado en 1 más K veces P evaluado en menos 1. Y el escalar lo puedo factorizar y me queda K veces por P a la 1 más P a la menos 1. Y igual que antes, sabemos que esto es 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que K por 0, que esto es igual a 0. Y por lo tanto, Kp es perteneciente a U y U es cerrado bajo mult escalar. Okay. Y como tenemos las tres propiedades, como U cumple todo, U es su espacio. Ahí estamos.
¿Y qué haces para verificar la multiplicación por escalar? Hay que multiplicar por escalar qué cosa. Tenemos que, si tenés algún vector perteneciente al conjunto y tenés algún escalar, los dos arbitrarios, tenés que entonces la multiplicación entre ellos también pertenece al conjunto. En este caso, ¿cuáles son nuestros vectores? Ok, nuestro vector, se suele usar un entendimiento más abstracto de vector, que en este caso nuestro vector es el polinomio. Le llamo vector básicamente a cualquier cosa que pertenezca a un conjunto, a un espacio. Oye, pero acá me estás como demostrando con ejemplos. O sea, como que Eh, siento que son como tomar un ejemplo y mostrarlo con eso. Sí, no realmente, porque si te fijas, nunca me ato a nada, ¿cachas? Como este P de acá no tiene ninguna restricción. Como es un ejemplo, pero así decirlo. Pero este P puede representar cualquier P que esté en todo el conjunto. Así que no es, estoy demostrando para cualquier elemento del conjunto. Y también este K de acá, dije que era un real, pero no dije nada más aparte de él. Esto estoy demostrando para todos los reales. Entonces no es un ejemplo de por sí. Parece un ejemplo porque, claro, agarré un K, agarré un P y di que KP pertenece a U. Pero esos KP representan todos los posibles casos que existen. No, pero tenía duda con la primera. Que en la primera habíamos puesto Ah, sí, la px primera, igual a... claro, la primera sí se puede hacer con un ejemplo, porque solo necesito demostrar que no es vacío. Entonces necesito encontrar por lo menos uno que pertenezca al conjunto. Si hay Con alguno eso de está que... bien, cuenta como demostración. Sí, sí, obvio. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. Porque si P de 1 y P de menos 1 son vectores distintos, entonces K debe tener, o sea, K no se puede multiplicar a ambos lados. Es que el vector en sí es P nomás, es el polinomio entero, ¿cachas? Cuando lo evalúo en algún punto, no tiene mucho que ver con el vector, sino con la condición que me impuso uno más. Entonces, cuando yo evalúo P de 1, esto deja de ser un vector y esto empieza a ser simplemente un número, ¿cachas? Como evalué el vector en 1 y me dio, por ejemplo, 7. Evalué el vector en menos 1 y me dio, no sé, 4. Entonces, al final lo que tengo acá deja de ser un vector. Empieza a ser un escalar con otro escalar, con otro escalar, con otro escalar. Entonces sí se puede factorizar sin ningún problema. Claro, porque P es como el mismo, al final P es como la misma cosa, solo que está con una variable diferente. Claro, sí, P es el mismo polinomio, solo que está evaluado en algo. Cuando vos evalúas un polinomio, al final lo que te retorna es un escalar simplemente, no te retorna un polinomio. Entonces esto sería como un solo vector que es P, y multiplicamos por escalar el vector que es P1 y P menos 1. Y eso debe Claro, cumplir eso. sí, sí. Muchas gracias. No. Más. ¿Sí? Es que ya en esa explicación que tú diste, estáis obligando a que en ambos polinomios se multiplique por el mismo escalar. Em, no, es que es solo un polinomio, ¿cachás? Como yo tengo que demostrar si es que Kp pertenece, o sea, lo que quería ver es si Kp pertenece a U. Esa era mi pregunta original. Entonces, para ver si Kp pertenecía a U, lo que tenía que hacer era la condición de U, que era evaluar Kp en 1 y evaluar Kp en menos 1. Entonces, no es que sean dos polinomios distintos, es el mismo, solo que evaluado en dos lados distintos, que era la condición de U. Ya, gracias. Cristóbal dice en el chat que usted probó que era un espacio, pero no que probó que era un subespacio. Algo así dijo. Sí, depende ahí de cómo en general se definen esas definiciones de sub, son bastante fáciles de... Espera, porque el chat no me aparece. Ahí está. Nunca nos dijeron el grado de los vectores de U. A ver. No. Sí, nos dicen de que simplemente son los vectores, el espacio de que tienen que tener grado menor o igual a 3. Entonces sí está bien, ¿cómo se llama esa propiedad? Más relevante en realidad. En todo caso, para la pregunta de, ¿probaste que es un espacio, pero cómo sabes que es un espacio? Sí, probé en realidad de que es que cumple por lo menos lo que en realidad demostré es que es un sub. ¿Cuál es la diferencia? En todo caso, todo espacio tiene como por lo menos subespacio a sí mismo. Así que
si por ejemplo demostré de que esto es un espacio, bueno, es en particular un subespacio de sí mismo. Pero sí, es eso, no es tan distinto. El entendimiento entre espacio y subespacio, la verdad que son bastante intercambiables. Uno siempre puede hablar de subespacio. Solo se usa espacio cuando no existe algún espacio mayor que contenga este. Pero no es relevante. Ustedes usan estas tres propiedades siempre y es siempre lo mismo. Se podría decir que este conjunto es un subespacio de los polinomios de grado menor o igual a 4. Sí, no hay problema. O sea, en todo caso estamos definiéndolo como que nuestro espacio es los polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces, como que en teoría depende a otro espacio. Entonces no podrías como intercambiarlo. Pero sí, el mismo conjunto definido en el espacio de polinomios menor o igual a 4 también lo cumple. Lo que dijo antes era que un espacio es algo así como que Claro. un subespacio puede ser un espacio. Es que en realidad lo que se tiene es de que la condición de ser subespacio es menos aceptante que la condición de ser espacio. Un espacio es básicamente un subespacio que no es subespacio, y la otra condición es que no es subespacio de que no es subespacio espacio de otro subespacio, de otro subespacio. Entonces, cuando yo tengo que, o sea, cuando yo hablo de espacios, al final es, por así decir, un subconjunto de los subespacios. Entonces, no es importante, básicamente. Si yo quiero demostrar que es subespacio, no tengo que demostrar que no es un espacio. Es un espacio, o sea, mejor dicho, no me importa, porque los espacios son un conjunto. Mejor lo voy a escribir así. Si este es el conjunto de todos los subespacios, digamos, tenemos que los espacios es una cosa chiquitita acá. Entonces yo lo que mostré era que pertenecía a esta cosa acá, a todo entero, porque cumplía las propiedades. Pero no demostré si es que es un espacio o no. La cosa es que no me importa. Porque si es que es un espacio, bueno, en particular es un subespacio. Y si es que no es un subespacio, bueno, por las propiedades que tengo, entonces sé que es un espacio. Es complicado y enredado y no es necesario entenderlo, pero claro, al final un espacio es una característica más específica que un subespacio, porque tiene la característica de que no tiene nada más grande que él. Pero no es relevante, como digo, no se marean con eso, no me parece importante. Y el grado de los vectores de U solo servía para acotar el espacio con algún grado. Si no te dijesen los grados y fuesen todos los polinomios, eso no... Déjame pensar. Eso no sé si se llama espacio. Tal vez sea un espacio, me parece. Es un espacio pero con otras propiedades. Porque claro, no es... Creo que para este ramo no implicaría nada. Creo que no habría diferencia. Pero para otros ramos sí. Es importante tener una cota superior porque si no podrías tener otras cosas. No, realmente. Y la pregunta antes, ¿no podríamos encontrar un polinomio que tenga raíces 1 y menos 1, pero que sea de grado mayor o igual que 3? Y al tiro encontramos que no es un subespacio. No, porque nos atan de que estamos trabajando en este conjunto. Si vos agarrás un ejemplo que no sea parte de este conjunto, entonces no demuestra nada, ¿cachás? Como no podés trabajar por fuera del espacio que te dan para trabajar. Como no es relevante, como que este conjunto de acá, como los polinomios de grado menor o igual a 3, es mi todo. No puedo agarrar un vector afuera, porque simplemente no es lo que me dijeron. No es donde estoy trabajando. No sé si se entiende. Pero por así decir, tu conjunto universo sería esto. No habría nada por afuera. No podés, en teoría, agarrar algo que no esté. Ok. Sí, eso es un poco enredado, pero no se mezclen. Yo creo que vean la solución esta. Y eso es más fácil. Está bien entenderlo, pero sí hay que... Sí, fue tal vez un poco enredado.
Entonces la 5. Nos dicen que B es un espacio vectorial sobre R, U y B, y U y B es un conjunto de L y en B. Tenemos de que si W se escribe de esa forma, entonces A y B son únicos. Okay. Entonces, esto va a ser verdadero. ¿Cómo lo demostramos? Tenemos que, por contradicción, suponer que existen por lo menos dos. Suponemos que existen una cantidad n mayor o igual que 2 de soluciones. Entonces, si existen por lo menos dos soluciones, bueno, sabemos que W, entonces la puedo escribir como alfa veces 1, U más beta veces 1, B. Y también existe otra solución que tiene el mismo valor. Entonces sería un alfa 2, U más beta 2, B. Como entonces tenemos esta ecuación de la derecha, no podemos ignorar el W. Si lo ignoramos, tenemos de que podemos concluir que alfa veces 1 menos alfa veces 2 veces el vector U más beta veces 1 menos beta veces 2, el vector B, es igual a 0. Y nosotros teníamos de que, pero el conjunto U y B era el I. Entonces, cuando tenemos esta ecuación de acá arriba, lo que podríamos concluir es que alfa 1 es igual a alfa 2 y que beta 1 es igual a beta 2. Y por lo tanto, es una contradicción, porque tenemos de que las dos, que nuestras dos soluciones que habíamos encontrado eran distintas. Sin embargo, acá dijimos que la verdad es que no, son iguales. Por lo tanto, no pueden existir más de dos soluciones, o sea, no pueden existir dos o más soluciones, y concluimos que la solución es única. ¿Y la solución única para cada número? ¿Siempre tendrá solución única? ¿Cómo para cada número? Ah, para cada W, ¿sí? Sí. Sí. Para cualquier cosa tenemos que la solución es única. Como W fue un vector genérico, entonces, claro. En todo caso, acá lo que demostré es que si es que existe una solución, entonces es única. Pero nunca aseguré que existe una solución para todo el W. Pero justamente no nos importa, porque acá nos dicen que si es que existe este W. Así que eso lo sabemos. Okay. Este estaba tranquilo, creo. No sé si tienen alguna duda más, pero debería estar bien. Por ahora seguimos. Entonces, 6, tenemos de que U y W son subespacios de B, que es un espacio vectorial sobre R. Si la dimensión de U es si la dimensión de U es igual que la dimensión de W, entonces U es igual a W. Bueno, eso es fácil de ver que es falso. Podemos agarrar muchísimos contraejemplos. Pero básicamente lo que nos están diciendo es que si tengo dos espacios, o sea, subespacios de la misma dimensión, entonces son iguales. Y eso claramente no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, digamos de que estamos trabajando espacio vectorial sobre R. Esta vez la hice mal. Claro. Iba a decir que B se iguala a R cuadrado, pero eso parece que no va a ser verdadero. Ah, en todo caso, esto también es falso. Okay. Sí, la había hecho mal cuando la hice originalmente, pero esto sigue siendo falso. Ok. Si B es R, y digamos de que U ¿es un subespacio o no es un subespacio? Sí, está bien. Digamos que U es el vector generado que tiene como único componente el 0. Y W sea el vector generado
que tiene como único componente el 1. Disculpe. ¿Sí? ¿Que solo esté generado por el cero no significa que el conjunto sea vacío? ¿Que se ha generado con el 0? Sí. Ah, ella usa. Qué raro. Okay. No, no significa que sea vacío, porque en particular el 0 pertenece a este conjunto. Como el 0 pertenece, entonces no es vacío. Uy, me quedo feo eso. Pero sí, no es vacío, o sea, solo tiene el 0, es verdad, pero no es vacío. El tema de acá es que... claro. Bueno, notemos de que... sí, la profe también lo hizo igual que yo como originalmente, y esa teoría está mal. Espacio vectorial sobre R. En realidad, tal vez esta frase acá es medio ambigua. No sé si esto permite de que utilicemos R cuadrado o no. Creo que sí, tal vez. Ok, digamos de que esto sí admite cualquier R a la N. Creo que sí, porque la profe por lo menos cuando mandó la solución sí hizo eso. Así que voy a utilizar mejor el ejemplo que tenía antes. Porque este ejemplo de acá es un poco más difícil de argumentar. Entonces digamos que ahora estamos en R cuadrado y de que U y B van a ser dos vectores que son mucho más fáciles de trabajar, que son el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Notemos que entonces la dimensión... Ah, no, era falso lo que iba a decir. Ok, la dimensión de U es simplemente 1, porque tenemos un vector en su generado, y la dimensión de W es 1. Sin embargo, tenemos que U es totalmente distinto a W. En particular, podemos agarrar cualquier vector perteneciente a U y ver que no pertenece a B. Y eso sería todo. Sí, parece que cuando nos hablan de que B es un espacio vectorial sobre R, se refieren a que B se puede escribir de la forma R elevado a la N con algún N en los naturales. Porque o si no, en realidad sería verdadero si es que esto fuese un B igual a los reales. Eso sería verdadero y no es lo que tenía la profe en la solución. Así que voy a suponer que se refieren a eso. Okay. Y Tomás, si es que están hablando que ese R sería el cuerpo, podría ser, ¿no? SR sería el... Ah, sí, yo creo que sí. Claro. Sí, se refieren a eso básicamente como que... Sí, que sería lo mismo que escribir R Sí. Un poco perdido con con la de la dimensión. ¿Cómo lo sacas? La dimensión, como ustedes tienen definido en el libro, es que la dimensión es simplemente la cantidad de vectores LI si escribimos el conjunto común generado. En este caso yo definí el conjunto común generado, entonces es fácil. Y acá tenemos un vector, el cual es fácilmente ver que es LI consigo mismo. Y acá tenemos un vector que también es LI. Como solo tenemos un vector en cada lado, entonces la dimensión de cada uno es 1. Pero si esos vectores fueran, por ejemplo... no, nada. Okay. Entonces, nos dan la forma escalonada reducida de una matriz y nos dicen entonces concluir esto. Entonces, acá vamos a hacer muchos trucos, por así decirlo, que son fáciles, pero son un poco enredados. Entonces, notemos fácilmente de que esto tiene dos columnas con pivote. Por lo tanto, la dimensión del espacio columnas de A es 2. Sin embargo, la dimensión del espacio columnas de una matriz cualquiera es siempre igual a la dimensión del espacio fila de la matriz traspuesta.
¿Por qué? Bueno, porque en la matriz traspuesta las columnas hacen las filas. Entonces, obviamente, la dimensión se mantiene en ambas. Y lo que concluimos es entonces que la dimensión del espacio filas de A traspuesta tiene que también ser igual a 2. Y acá también tenemos de que la dimensión del espacio fila de una matriz es exactamente lo mismo que la dimensión del espacio columnas de la matriz. ¿Por qué? Porque la cantidad de pivotes se mantiene siempre. Entonces, si en A traspuesta, cuando la pivoteamos, obtuvimos 2 pivotes en sus filas, bueno, entonces también obtuvimos 2 pivotes en su columna. La cantidad de pivotes siempre se mantiene. Entonces, lo que concluimos es que la dimensión del espacio columnas de A traspuesta es igual a 2. ¿Y qué nos pedían? Nos pedían la dimensión del espacio nulo. Y la tercera propiedad que es, o sea, no sé si tercera, pero es la última propiedad que es importante saber, es que la dimensión del espacio columnas, acá voy a escribir, pero la dimensión del espacio columnas de una matriz más la dimensión del espacio nulo de una matriz es siempre igual a la cantidad, voy a escribir eso, pero es igual a la, voy a escribirlo acá mejor, a la cantidad de columnas, me quedo feo eso. Pero como A traspuesta tiene, ¿cuántas columnas tiene? Tiene 3 columnas. 3 columnas. Entonces podemos agarrar esta parte de acá. Ok. Entonces esto es lo mismo que igual a 3. Y nosotros sabemos cuánto valía esto. Esto valía 2 más la dimensión del espacio nulo de A traspuesta es igual a 3. Y por lo tanto la dimensión del espacio nulo de A traspuesta, esto es igual a 1. Y ahí lo demostramos. Podría regresar a la matriz principal. Sí, Ahí se tienen dos vectores que son LI y después se tienen como dos variables libres, ¿no? En la tercera y cuarta columna. claro. Sí, tenemos 2 pivotes y 2 columnas con variables libres. Entonces se puede decir que esos otros dos vectores pueden ser generados por los primeros dos. Sí, en este caso igual no es relevante, lo único que nos importa es la cantidad de pivotes que hacen. Que igual, Sí, pero siempre va a pasar en el rollo, pero sí. entonces que como son linealmente dependientes, se pueden generar y se pueden sacar del conjunto general, entonces quedaría que solamente puede ser generado por el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0, entonces la dimensión tiene que ser 2. Sí, sí. Eso en todo caso no es necesario. Vos cuando ves esto y ves que tienes 2 pivotes, puedes instantáneamente concluir que la dimensión del espacio de columnas de A es 2. No hay que hacer todo el trabajo de encontrar el conjunto generado y ver la cantidad de vectores. Como que uno simplemente... Porque eso siempre va a pasar. No es algo que potencialmente podría pasar. Y otra pregunta, ¿por qué la dimensión del espacio columna es igual a la dimensión del espacio nulo o algo así? No, más la igualdad del fondo. La igualdad de Aparentemente, esta suma. sí. ¿Podría explicarme por qué es así? Sí, En pocas es así palabras. justamente por lo que dijiste. Porque si esta no tiene pivote, esta columna acá no tiene pivote, bueno, entonces tiene una variable libre. ¿Cachas? Esto significa una variable libre. Variable libre. Variable libre. Entonces, cuando vemos el espacio nulo va a ser un generado que tiene tantos vectores como variables libres tenga. ¿Cachas? Entonces, en este caso va a ser un generado de 2 vectores, que en este caso, bueno, no nos importa cuánto van a ser, pero van a ser un vector y otro vector. ¿Cachas? Entonces, lo que siempre se cumple es de que la suma de todos los que tienen pivote más la suma de todos los que no tienen pivote, bueno, eso es la suma de todas las columnas en total. ¿Cachas? Entonces se cumple esto acá. Ah, sí. Ya caché, muchas gracias. No. Yo creo que sería como el generado entre 2, 4, 0 y 3, 5, 0. ¿O no necesariamente? No, eso es el generado de lo que sea que te dé esto.
cuando resuelvas el sistema x igual a 0, eso te va a dar un vector con dos, o sea, te va a dar un generado con dos vectores que los representen. No, Entonces, no como van que a ser estos de acá, de hecho ni siquiera van a ser de R3, van a ser de R4. Pero da la casualidad, o sea, no es que da la casualidad, es que la cantidad de vectores sin columna, o sea, de columnas sin pivote, va a ser indicativo de la cantidad de la dimensión, mejor dicho, de la resolución de este sistema. claro, porque cuando le quedan dos variables libres, como que quedan, como que factorizo por cada una y por suma, me va a quedar como x3 por un vector y x4 por otro vector, y ahí como la dimensión es 2. Claro, sí. Ya, lo entiendo, muchas gracias. Muy bien. Y vamos al último. Tomás, Sí, esta propiedad siempre o sea, funciona para todos los A con el que se trabaje, digamos, como dimensión de columnas de A más dimensión del nulo de A, sería la cantidad de columnas. sí, sí, siempre se pasa. Ah, Eso ya, lo ¿con qué es tiene transpuesto? Eso escrito, no sé que... el formato en que lo tiene escrito en el libro, pero está escrito en el libro, en algún lado. Tal vez no esté exactamente así, probablemente esté de alguna forma más formal que esta, pero está escrito. Ya, perfecto. Gracias. No. Entonces, seguimos. Ahora nos piden que la forma escalonada reducida de una matriz A es tal, y entonces concluir que la dimensión de la imagen de A traspuesta sea igual a 3. Notamos de que, de nuevo, tenemos 3 pivotes esta vez. Por lo tanto, concluimos de que la dimensión del espacio columnas de A es igual a 3. Y igual que antes, como la dimensión del espacio columnas de A es igual a la dimensión del espacio filas de A, entonces la dimensión del espacio filas filas de A es igual a 3. Y ahora, como la dimensión del espacio fila de una matriz es lo mismo que la dimensión del espacio columna de su matriz traspuesta, porque las filas se convierten en columnas, entonces concluimos que la dimensión del espacio columnas de A traspuesta es igual a 3. Y como el espacio columna de una matriz es exactamente lo mismo que la imagen de la matriz, entonces concluimos que la dimensión del espacio columna, o sea, del espacio imagen de A traspuesta es igual a 3. Y ahí estamos. Y esta es un poco más corta. El espacio columna es igual al espacio fila porque, digo la imagen de A, porque si hago como combinación lineal entre las columnas voy a llegar a cualquier solución, ¿así es? Sí, sí, sí. Al final es eso. Es, claro, al final es lo mismo. No sé cómo... De hecho, estos son como simplemente sinónimos, es decir, espacio columna y espacio imagen. Es lo mismo. El tema es que espacio imagen tal vez se aplica a conceptos como de otros tipos de transformaciones. Pero sí es lo mismo. Hablar de espacio columna y hablar de espacio de imagen es lo mismo. En matriz. Gracias. No estoy entendiendo muy bien esto de por qué la dimensión del espacio y columna es igual al del espacio fila. ¿Cómo se me perdió ahí? Ok. Sí, la razón de eso es porque cuando tenés un pivote, este pivote no solo es pivote de una columna, sino que también es pivote de una fila. ¿Te acordás de que un pivote solo puede haber un pivote por fila? Sí. Entonces, al final, la cantidad de pivotes me indica tanto la cantidad de pivotes en sus columnas como en sus filas. Entonces, siempre va a ser Ah, lo ya. mismo. Muy bien. Podemos intercambiar columnas con filas. En este caso. Dale. Y esas son todas las de hoy. Voy a dejar de grabar y ver si es que tienen dudas con esto o con
o con la interrogación.